Vídeo muy diferente, señores, al tipo de vídeo que estamos todos acostumbrados de humor, cual me encanta a mí hacer y creo que también a vosotros ver. Vaya perito llevo de gimnasio. Contenido muy interesante creo que os voy a traer. Y bueno, como podréis haber adivinado, porque sois muy listos todos, vamos a hablar de la familia Rockefeller. Un poco su historia, crecimiento, la familia, cómo ha ido evolucionando hasta la actualidad, teorías conspiranoicas sobre la familia, datos reales, muy extraños y controversiales sobre la familia. Y sobre todo lo que intento sacar en este vídeo es que cada uno saque sus propias conclusiones, igual que las he sacado yo y las explico en el vídeo. Debatamos en los comentarios si queréis. Se tienen muchas teorías y creencias de que es una familia muy rica, que lo es, pero realmente cuánto poder tiene tanto en Estados Unidos como en el mundo. Si realmente tiene tanto, si no... Llegaron los Rockefeller. Para empezar, ¿desde cuándo es rica la familia? ¿Qué miembro de la familia hizo que realmente se generase esa riqueza? 1839. Nace John Davison Rockefeller, de una familia humilde. Su padre era vendedor ambulante de tónicos curativos, es decir, que era un timador, y su madre era ama de casa. Un poco para poner en contexto lo que llegó a hacer este hombre, a finales del siglo XIX, principios del XX, llegó a ser la persona más rica de todos Estados Unidos. ¿Gracias a qué? A su negocio sobre el petróleo. Entonces, un poco puestos todos en contexto de lo que hizo el primer Rockefeller, vamos a explicar un poco su historia. Desde pequeño, ya intentándose ganarse sus pelillas, empezó a vender droga. No, broma, no empezó a vender droga. Empezó a vender golosinas y lo que hacía era las compraba en grandes cantidades, les salía más barato y después las vendía individualmente a sus amigos. Un compraventa de toda la vida, pero bueno, innovó el chaval y ahí entendió un poco cómo iba el mercado y que le gustaba el tema de emprender. Está pasando gente ya aquí explicando, bro. Con 16 años, en 1855, estudió la carrera de contabilidad y finanzas en la escuela de negocios de Cleveland, Ohio. ¿Eso te importa a ti? A mí me da igual dónde estudio, la verdad. No llego a acabar la carrera, pero sí que puedo trabajar de contable por 0,50 centavos, la verdad que era una miseria. Pero bueno, gracias a ese trabajo, él pudo observar que le molaba muchísimo el tema de gestionar números, de ver cómo se podían ahorrar capital la empresa y un poco este tipo de gestiones. Pero bueno, al ver que le molaba mucho el mundo de gestión de su capital, decidió emprender, ya que no quería trabajar para alguien, y decidió montar una empresa de venta de alimentos con un socio suyo. Parece ser que fue muy exitosa, pero no le llenaba del todo, y ahí fue cuando empezó a meterse en el mundo del petróleo. Vale, estoy en el mismo sitio, lo único que me he puesto dentro del coche un poco para cambiar los planos, ya sabéis, chaval, innovar. Acabó montando su propia refinería. Una refinería al final es coger petróleo, refinarlo para poder darle utilidad. Antes pensar que las luces no habían bombillas ni existía, o bueno, no sé si llegaba a existir. En el mundo en general no se utilizaba tanto la electricidad, entonces se utilizaba muchísimo el petróleo, por ejemplo el querosén, para poder iluminar en base a velas, recipientes, y con el querosén se mantenían bastante la luz de las velas. Algo que hizo muy bien, que eso sí que lo quería recalcar a nivel de la refinería, es que él, en vez de externalizar, endeudarse, alquilar o que otra empresa le montase la refinería y al final endeudarse, lo que él hizo fue invertir en empleados, todas las materias primas, toda la materia, para al final toda la infraestructura, si no fuese a cargo de su empresa. Entonces eso sí que es verdad que es una buena inversión inicial, pero después acabas amortizándolo y a diferencia de los competidores no tienes una deuda enorme ni tienes externalizado muchos puntos de tu empresa. Pero donde realmente se desmarcó y ahí empezó a generar muchísimo dinero y a ser uno de los mayores magnates del petróleo en Estados Unidos fue cuando montó la empresa de Standard Oil. ¿En qué se diferenciaba esta empresa? Que él vendía directamente el querosén a los ciudadanos. ¿Para qué? Para su uso cotidiano, para su iluminación de la época, como os he explicado. Eso se desmarcó de la competencia, ya que la competencia lo único que se dedicaba era refineraba petróleo, se la vendía a la empresa X y esa empresa ya gestionaba el petróleo. Él llegó a generar una infraestructura en la cual él ya extraía el petróleo, lo refineraba y él distribuía ya en diferentes empresas, por ejemplo Standard Oil, a ciudadanos, y después también lo vendía en grandes cantidades a otras empresas que hacían compra y venta. A mí me flipa, tío, yo me estoy moviendo por todo el Vallés y cada sitio que veo un spot que me mola, digo, pues aquí hago el vídeo. Espérate que se me va a caer el móvil. Ahora toca la parte que más me gusta a mí, que ahí son las estrategias un poco de negocios. Sí que es verdad que son estrategias que ahora no se podrían hacer, serían totalmente ilegales. En ese momento eran no muy morales, un poco alegales, estaba ahí que no se sabía y bueno, un poco maquiavélicas. Lo típico de que el fin justifica los medios. Una vez vio que su empresa estaba bastante en auge. Como ya he dicho, a él le gustaba muchísimo mirar los números, dónde podía ahorrarse dinero, dónde podía llegar a ganar más. Entonces vio que se gastaba demasiado dinero en transportes. Veía que a nivel de transporte no paraban de subir los precios, eso le generaba más coste, que sí que ya era millonario igualmente, era la empresa de petróleo más grande de todo Estados Unidos, pero él igualmente quería reducir costes. Y ya sabéis lo que solía hacer, centralizar todo o en su empresa. Entonces aquí es donde entra Cornelius Vanderbilt, jefe de la empresa más grande de transporte de todo Estados Unidos, con todo el poder
que tenía el primer Rockefeller, hicieron una reunión secreta y en esa reunión acordaron, iban a bajarle a él el precio de transporte a cambio de un transporte masivo que iba a hacer de petróleo, es decir, que todo el transporte lo iba a hacer y de manera masiva, porque ya sabemos, todo el petróleo que movía lo iba a hacer con esa empresa, pero a cambio le iban a reducir los costes, de manera secreta, como ya he comentado. Entonces la mentalidad que tenía Rockefeller era que quería controlar todo el petróleo que se movía en Estados Unidos, entonces cualquier tipo de competencia, aunque fuese mínima, sinceramente quería exterminarla. ¿Qué es lo que hizo? Una vez tuvo este contrato de transportes con Cornelius Vanderbilt, cogía y las pequeñas refinerías que habían por la zona de Estados Unidos, cogía esos pequeños talleres, tenía una reunión con ellos y les amenazaba. Según él, lo que les hacía era salvarles porque iban a reducir los precios para que no hubiese una crisis de precios. Lo que él hizo fue adelantarse y hacer este pacto de precios para que los precios no subiesen más y al final se estabilizase el mercado. Eso es como él se justificaba. Realmente lo que hizo fue manipular. Lo que hacía era, hablaba con estas refinerías pequeñas y les decía, vale, el precio de transporte va a subir. Yo tengo el precio de transporte X. Y voy a hacer incluso que lo tengáis más alto si hace falta porque tengo X tratos con Cornelius Vanderbilt. O viene un tasador de su propia empresa, de la propia empresa de Rockefeller, tasa vuestra refinería, dice un precio estipulado y se os paga tanto en cash como en acciones de mi propia empresa, o os quedáis como estáis pero van a subir los precios. ¿Qué pasa? Que muchos, a regañadientes, al final aceptaban. Entonces Standard Oil compraba la refinería, ya era una refinería más que estaba dentro de su grupo. Y al jefe se le pagaba pues o en cash o en participaciones de su propia empresa. Sinceramente me parece una estrategia cojonuda, de la puta hostia, pero aunque suene muy bonito, realmente todos sabemos cómo van y cuando una empresa compra a otra, para el empresario que ha vendido su empresa, pues de puta madre. Los trabajadores / ciudadanos suelen ser quien de verdad sufre ese tipo de compras, ya que la empresa compradora lo que va a querer ahora es reducir gastos a tutiplén. Una vez tuvo todo el monopolio creado, empezó a ganar una de dinero que ya ni quiero saber la suma, pero vino uno de los mayores problemas que tuvo Rockefeller. La empresa de transportes, con esos precios secretos, tuvo una negociación con él y le dijo que iba a dejar de tener esos precios, incluso secretamente, creo recordar, o sin un aviso previo, le empezó a subir los precios. ¿Por qué empezó a hacer eso la empresa de transportes? Bueno, que realmente transportes eran transportes ferroviarios, ¿vale? ¿Por qué hizo ese movimiento la empresa de transportes? Aparte de porque si les subía los precios iban a ganar más dinero, realmente para una empresa que tu mayor cliente, o no tu mayor cliente, tu mayor fuente de ingresos sea solo un cliente, realmente es un problema, porque a la que ese cliente se vaya a tomar por culo, tu empresa continúa. ¿Cómo actuó él? Vio que se le estaban viniendo encima todas las empresas de transporte con las que él estaba en negociación y supuestamente estaban aliadas en estas guerras de precios, y lo que hizo fue, volvió a hacer lo mismo de centralizar todas las infraestructuras en su propia empresa. Cogió y empezó a crear una red de oleoductos para transportar suyas propias, financiadas por él, que recorriese todo Estados Unidos para mover el petróleo sin tener que necesitar transportes ferroviarios. Fue un gasto económico increíble, pero otra vez al cabrón le salió de puta madre. Yacareto por la mañana. Y con esta cara de mierda y recién levantado, vamos a abrir el libro por la página 158. Y ahora viene el problema de Nikola Tesla, la creación de la electricidad y un poco la globalización de este nuevo descubrimiento. Muchísimas fábricas, muchísimas casas, ya por vía urbana empezó a cambiarse de velas con querosén a electricidad. ¿Qué pasó? Que cuando entra la electricidad, las ventas de querosén bajan muchísimo. Primer Rockefeller, ¿cómo solventó esta gran crisis? Porque sí, el cabrón salió adelante e incluso ganó muchísimo más dinero. John Davison Rockefeller lo que hizo fue estudiar todo el proceso de la electricidad. Vio que el combustible que necesitaban las máquinas eran un subproducto del petróleo que anteriormente desechaban, que era la gasolina. Entonces lo que al final acabó haciendo fue, en vez de desechar ese subproducto, la gasolina, comenzó a guardarla y a venderlo a todas las grandes compañías eléctricas y otras empresas que utilizasen maquinaria para cualquier cosa, pero que necesitasen gasolina para empezar a venderla. También otro gran movimiento que hizo muy importante fue empezar también a invertir capital suyo propio en gas natural. Les subieron y también ahí generó muchísimo más dinero. Entonces realmente hubo una disminución de su capital. Pues la verdad que no, con lo de la gasolina lo supo solventar muy bien. La inversión en gas natural aumentó incluso su capital. Última época de la vida empresarial de Rockefeller y también última crisis. Como supongo que sabréis o habréis intuido un poco cómo va el puto mundo, esto va un poco prueba y error, ¿vale? Entonces, con todo lo que empezó a hacer con el tema de las ferroviarias, de comprar la competencia, de que al final llevaba todo el petróleo que se movía y después ya parte de la gasolina, al final eso era un monopolio en toda regla. ¿Qué pasa? Que no habían unas leyes, unas normas que eso lo impidiesen.
pero empezaron a ver, porque empezaron a haber muchísimas denuncias. Pensad que aunque les pagasen, fuese un tasador, tasasen su refinería y al final él las comprase, ellos sabían que estaban perdiendo dinero, aparte que también, aunque te den mucha cantidad de dinero, no te hace ni puta gracia que te venga el de la competencia, te dé palmadita en la espalda y te diga, venga chaval, te voy a comprar esto y me voy a forrar a tu costa. Entonces empezaron muchas denuncias, etc. Empezaron a crear un proyecto de ley, se hizo una, bueno, digamos una ley antimonopolio. ¿Cómo solventó esto? Pues dividió su empresa Standard Oil en diferentes empresas. Supo cómo dividir bien su empresa, qué jefes poner en diferentes empresas. Entonces, todas esas empresas en las cuales él tuvo que dividir para que no se le denunciase o estuviese haciendo algo ilegal por la ley antimonopolio, se revalorizaron más que el valor que tenía Standard Oil. Vale, a valor actual, ¿cuánto fue el capital que llegó a tener? De manera aproximada, ¿vale? Aproximada, 1.500.000 millones, es decir, 1.500.000 millones, que a dólares de la época eran 800.000 millones de panojita. Punto muerto, señores, que me acabo de dar cuenta. Me confundí. El valor que llegó a tener... ¡qué bonita! El valor que llegó a tener en dólares actuales, contando su patrimonio y sus activos, eran de 330.000 millones de dólares a precio actual, que en la época eran 1.500 millones de dólares. En la época, que con ese dinero era el 2% del PIB en Estados Unidos de la época, lo que le convierte en su historia al más rico de todos Estados Unidos. Vale, creo que no estoy diciendo muchas fechas, tampoco quiero taladrar con fechas, pero esta sí que es importante porque es 1911, porque es importante porque es el año en el cual él deja su vida empresarial como CEO en las diferentes empresas que tenía. Y se dedica a, una palabra un poco polémica desde mi punto de vista. No me gusta la definición de esta palabra, considero que es una palabra que sirve más como definición de limpiar la imagen. Pero bueno, veréis que muchísimos herederos de la familia son, digamos, como descritos de que su profesión era la filantropía, ¿vale? La palabra es filántropo. Por si no sabéis lo que es, os dejo aquí la definición de Google. Así reconocidos, hay dos proyectos en los cuales en estos años, en el cual ya no se dedicó a sus empresas. Un proyecto hizo una fundación la cual llegó a donar 250.000 millones de dólares en diferentes causas benéficas. Lo cual podéis llegar a pensar, hostia, ¿por qué te genera polémica la palabra filantropía? Se ha donado X dinero que no vas a ver tú ni siquiera en tu vida. Lo donó muy bien, tal. Habría que ver también dentro de lo que donó cuánto fue funcional, cuánto no. Vamos a imaginar que esos 250.000 millones de dólares fueron cada euro a las causas que él quería ayudar y dieron sus frutos, ¿no? Igualmente, ese dinero, como lo ha llegado a generar, no ha sido de una manera súper ilícita. ¿Que en ese momento era legal o alegal? Vale. Dentro de lo que conocemos todos como algo moral, algo sano para la humanidad o para la gente o mirando el bien común, si tus acciones derivan a protestas, revoluciones, guerras civiles, lo de pueblos, en muchas refinerías hubieron muchísimas protestas, no lo sigo explicando porque al final os lo podríais imaginar, pero bueno, me voy, perdonadme. Último proyecto, el cual él no pudo llegar en vida a ver el resultado final. Quien acabó organizándolo fue su hijo, mal llamado, no sé si es el nombre real, Complejo Rockefeller, en el cual son 18 edificios, compró por 250 millones de la época y lo llegó a vender por 1.800 millones a Mitsubishi. Por desgracia, al terminar Complejo, el primer Rockefeller ya había muerto, ya que él murió en 1937, un 23 de mayo, con 97 años. Ahora vamos a pasar a hablar ya la última parte sobre la familia Rockefeller. Vamos a hablar de los herederos, tanto nietos como hijos. Solo voy a explicar lo más importante. Tuvo varios hijos, pero el más destacado es John Davison Rockefeller Jr. Llegó a ser directivo de Standard Oil y dejó de ser, digamos, directivo y ejecutivo de varias empresas de su padre, cuando se desenmascaró una gran polémica que envolvía a la empresa que él dirigía, ya que uno de los ejecutivos de la empresa se supo que sobornó a 2 senadores a beneficio de la empresa. Él decidió dejar su puesto como ejecutivo y al final se dedicó a la filantropía. Y también se dedicó al gran proyecto de bienes raíces del Rockefeller Center, que ya he explicado anteriormente. Cuando estuve buscando muchísimos datos sobre sus nietos, lo que me encontré otra vez, que nada, que ellos solo se dedicaron a la filantropía. Desde mi punto de vista, unos vividores. Eran multimillonarios y que lo que hacían, parte de su capital a lo mejor ya lo derivaban o sus familiares más inteligentes o quien llevase un poco la economía, porque dudo que cada uno llevase su economía de manera libre, pues derivaban un poquito de dinero a las donaciones en fundaciones que ya hizo el primer Rockefeller. Supuestamente solo se dedicaban a la filantropía. Es aquí donde a mí me da muchísima puta rabia la palabra, porque
porque realmente no son filántropos, son gente vividora, que no pasa nada, que cada uno nace donde nace, si no pasa nada. Pero filántropos, me cago en la puta, nieto de Rockefeller, lo que eres un vividor, cabrón. Voy a mencionar a grandes rasgos, sin decir muchísimos nombres, que muchos de sus herederos se dedicaron a la política, por lo menos mínimamente tienen X estudios y mínimamente han querido por lo menos aportar algo al país de donde vienen, o aunque sea por beneficio propio. Por ejemplo, Jay Rockefeller, que sería bisnieto del primer Rockefeller, es miembro del Partido Demócrata, nieto del primer Rockefeller, hijo de Rockefeller Jr., Nelson Rockefeller, que en una de las historias que voy a explicar, rocambolescas de la familia Rockefeller, él protagoniza una historia que vais a flipar. Fue militante del Partido Republicano, llegó a ser gobernador de Nueva York y fue candidato para la presidencia de Estados Unidos. Perdió 2 veces. Otro miembro de la familia Rockefeller que también tuvo una vida, un oficio político, fue, espera el nombre, Winthrop Rockefeller. Este nombre yo no sé dónde se lo han sacado. Fue gobernador de Arkansas. Poco más puedo decir. Otro miembro de la familia Rockefeller, el cual actualmente creo que es de los más famosos o los más conocidos, fue David Rockefeller, el cual no tuvo una vida política, pero sí que es verdad que, bueno, podía tener sus simpatías políticas, ahí ya no entro. En diferentes reuniones con otros países, él iba como representación de Estados Unidos. También quiero recordar que tenía varias empresas en el cual aumentó el capital de la familia Rockefeller, es decir, no era como otros miembros de la familia, el cual lo único que hacían era gastar, sino que él también tuvo una vida bastante empresarial. El último miembro que quiero mencionar, ya que los demás, ya os digo, no hicieron gran cosa, es Lawrence Rockefeller, el cual tampoco tuvo una vida política, pero sí que fue un gran empresario e inversor. Invirtió tanto en Intel como en Apple gran parte de su capital cuando estas empresas estaban creciendo. Y por último, que se me olvidaba mencionar, también trabajó en la bolsa de Nueva York. Señores, estamos en Japón. Suceso extraño y terrorífico de la familia. No te imaginas. El primero lo hemos explicado y hemos hablado de él en varias partes del vídeo. La alegalidad, cómo llegó a hacerse rico Rockefeller, ¿no? Monopolio alegal que hizo que acabó siendo ilegal, compras con tasadores propios a diferentes refinerías, dejando sin trabajo a muchísimas familias, sustento económico sin alimentar a sus hijos, etc, etc, todo lo que conlleva, con una justificación de que estaba salvando... Chavales, ¿estáis bien o qué? Pero bueno, ahora pasamos a una de las muertes, uno de los miembros Rockefeller más locas. Yo cuando lo leí dije, vaya person tú. Nelson Rockefeller, nieto directo del primer Rockefeller y la voz parlante un poco de la familia. ¿Qué pasó con este hombre? Las primeras declaraciones de su muerte fue que murió de un paro cardíaco en su oficina mientras trabajaba. Gracias a investigaciones de periodistas autodidactas, digamos, ya olía raro algunas declaraciones, se pidió el parte para saber si Nelson Rockefeller estaba en su oficina. En la hora punta de su muerte no estaba ahí. Tampoco se vio ningún tipo de ambulancia ni nada que fuese a las oficinas Rockefeller después de su muerte para llevarse el cuerpo. Vale. Acabó averiguándose que realmente la muerte de Nelson Rockefeller fue mientras mantenía relaciones sexuales indebidas con su secretaria de 27 años. Oye, que me voy, y se fue, pero la secretaria se asustó, dijo, ¿qué está pasando? Tardó en actuar, entonces tardaron en venir la ambulancia y tal, y no llegaron a tiempo para revivir al pobre hombre que murió haciendo lo que más le gustaba. Segunda muerte, yo esta la clasificaría más terrorífica, no hacia nosotros, sino hacia lo que tuvo que vivir este miembro de la familia Rockefeller, hijo de Nelson Rockefeller, del que acabamos de comentar. Quinto hijo, este hombre se nota que le gustaba lo que le gustaba. Michael Rockefeller, que así se llamaba, era propietario del Museo de Arte Primitivo de Nueva York y era fotógrafo. Su hobby era ser fotógrafo profesional. En un viaje en barco hasta Nueva Guinea, con 23 años, parece ser que el barco se hundió y no se supo nada del cuerpo de Michael Rockefeller. Se creyó, habían bastantes teorías, extraoficialmente se confirma la causa de la muerte, que ahora vais a flipar. Un sacerdote holandés busca y en ayuda. Llegó a una de las islas más próximas y habló con unas personas de una tribu que residía ahí. Una tribu primitiva que extrajo, que era una de las teorías que se tenía. Enseñaron una foto, le dijeron que se había encontrado a este hombre y dijeron que hacía aproximadamente un mes encontraron a un hombre muy parecido a rasgos. Llamaban la foto, que era la foto de Michael Rockefeller. Confirmaron que a ese hombre lo mataron. Se cree que se lo zamparon.
Lo vieron por ahí vagando por la orilla, supongo que el hombre, sediento y hambriento y con muy poca energía. Y lo que hizo la tribu fue lo cogió, lo mató, se lo zampó, enseñaron huesos. Hasta lo de que se lo comieron no lo dijeron, pero bueno, enseñaron los huesos. Si tienen los huesos significa que truco truco la mandraga. Una figura de la familia Rockefeller, la cual no he explicado nada ya que tampoco tiene mucha trascendencia ni importancia, es William Rockefeller, hermano del primer Rockefeller. Una de sus nietas sabía que padecía de trastornos psicológicos y en un arrebato de locura cogió, encerró en el garaje ella y sus dos hijas, llegó los dos coches que tenían aparcados en el garaje y se suicidaron, mató, mejor dicho, a sus dos hijas. Una pena, la verdad, ya que aparte de suicidarse mató a sus dos hijas. Encontró la ama de llaves de la casa. Encontró a la mañana siguiente, ya muertas a las 3. Yeah, perdonen, Kamehameha. Después del tema del Tetris viene el Dragon Ball Rap. Pasamos a las teorías conspiranoicas de la familia Rockefeller. No hay muchas, ya que al final se tienen las típicas, que son reptilianos, son alienígenas, vienen del espacio exterior, su padre el rey y tiene en la luna guardar el ejército de... Una de las teorías conspiranoicas que se tiene es que la fundación que él hizo, caritativa, filántropa, para dar dinero al mundo, realmente era una estrategia anticomunista dirigida desde Washington. Justo en Washington empezó a haber una guerra mediática anticomunista en Estados Unidos, ya que era un movimiento que estaba empezando a dar voz a muchísimos países. Sobre todo, supuestamente esta guerra mediática se hizo en Latinoamérica, donde también actuó muchísimo esta fundación. Esta última teoría conspiranoica, yo creo que a muchos os sonará, ya que tuvo mucho revuelo en la época de la cuarentena. Se dice que la familia Rockefeller es una de las élites criminales a nivel mundial, formado este grupo de élite supuestamente por Soros, Bill Gates y los Rockefeller. Cuando se dice de los Rockefeller se cree la familia en sí, pero el cabecilla de la familia Rockefeller, el cual he explicado un poquito su historia o he mencionado su nombre, es David Rockefeller. Lo que se hizo, supongo que os sonará muchísimo, en la época de la cuarentena salían estas fake news o publicaciones en las cuales Bill Gates y por ejemplo también se hizo igual con David Rockefeller. Supuestamente antes del virus, 2 años antes o 10 años antes, habían hecho declaraciones como diciendo que había una sobrepoblación en el mundo y que había que acabar con ella. Se decía que había dado esas declaraciones en 2017, pero solo se veía él en una entrevista y digamos la imagen de sus declaraciones, pero nunca se ha visto un vídeo tal cual que él en un programa televisivo, en un programa o en cualquier sitio mediático o incluso en algún vídeo, el de esas declaraciones. Entonces, y bueno, ya por último comentar una pequeña reflexión que he tenido yo sobre investigando esta familia. Me gustaría saber la vuestra en los comentarios, la verdad. Yo lo que creo que, por ejemplo, yo me apeteció hacer este vídeo porque había escuchado muchas cosas sobre familia Rockefeller. Las familias más ricas del mundo siguen siendo las mismas. Realmente son las que llevan el mundo y son las élites. Lo que yo creo que se ha estigmatizado mucho el poder que puede llegar a tener por lo menos esta familia, ya que a nivel de Estados Unidos está en la posición 23 como familia más rica. ¿Realmente van a tener tanto poder? Sí que es verdad que, ya os digo, tuvieron una cantidad de poder hace 100 años increíble gracias al primer Rockefeller, ya que fue el primer estadounidense en ser billonario. Llegó a tener muchísimo poder. Claro que es una familia que ya su apellido retumba, pero realmente el poder que se tiene de que ya controlan el mundo, lo llevan controlando siempre y son una familia elitista, un nuevo orden mundial, etc. Yo considero que no, sinceramente. Pero ya porque hay que mirar también la posición de riqueza que tienen. Yo creo que sí que es verdad que el mundo la controlan al final las empresas. Hay muchísimos chanchullos que ni nos enteramos, filtración de datos, pero considero que al final esta familia tuvo mucho poder, seguramente tiene fama, puede tener poder mediático, es una familia muy muy adinerada. A día de hoy no hay un cabeza pensante o líder de la familia como fue David Rockefeller en su tiempo, John Davison Rockefeller Jr. o el primer Rockefeller, pero hay que diferenciar un poco y saber realmente cuando hablamos de poder, a qué tipo de poder nos referimos. Yo al poder que se cree que cuando yo escucho de dominación mundial y control del mundo, yo considero que no lo siguen teniendo. Incluso dudo que ese tipo de poder lo pueda tener una familia en sí. Pero bueno, eso ya son cosas que no sabemos. Yo en mi reflexión sobre familia Rockefeller no he investigado otras familias y al final, después de esta serie de vídeos, me gustaría llegar a la conclusión o algo más claro si realmente el mundo lo controlan familias, lo controlan empresas, gente elitista en la oscuridad.
O mi madre. Mi madre tiene mucho control, de verdad. Sabe todo de mí.